Sistema de control PID. Es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación a tener dentro de un valor medio y el valor que se quiere obtener. Esquema funcional de un circuito PID. Se tiene el esquema básico de control PID, la cual tiene dos sistemas, el sistema PID y el sistema de proceso, donde se ubica el punto de consigna donde entra la alimentación y las perturbaciones y la salida salen por el sistema de proceso. Además, la implementación de este sistema de control tiene muchos beneficios, como el incremento de la productividad, la mejora de los rendimientos, la mejora de la calidad, ahorro energético, control medioambiental, seguridad operativa, y tiene una optimización de la operación del proceso y una optimización de la utilización de los equipos. ¿Qué significa PID? El control PID combina las tres acciones, la parte proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Las tres señales sumadas componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, sino que debe ser transformada para ser compatible con el actuador utilizado. La ecuación de la proporcional, integral y derivativa se muestra a continuación. La suma de estas tres me da el controlador PID continuo. Algunos equipos para el control en el circuito PID. Los siguientes equipos de control PID son para simplificar las labores de los operadores y ejercer un mejor control sobre las operaciones, la cual algunas de las aplicaciones más comunes son lazos de temperatura, como el aire acondicionado, calentadores, lazos de nivel, como niveles de estanque de líquidos, y lazos de presión, lo cual es para mantener una presión predeterminada. Clasificación de los controladores industriales. Acción de control de dos posiciones. Es un sistema de control de dos posiciones. El elemento de la actuación solo tiene dos posiciones fijas, que en muchos casos son simplemente encendido y apagado. En el siguiente dibujo se muestra un sistema de control de líquido que es controlado por una acción de control de dos posiciones. Acción de control proporcional. En el siguiente diagrama se muestra el efecto de la ganancia del controlador sobre la salida del controlador, controlador de acción directa y controlador de acción inversa. Estos controladores son únicamente proporcionales y tienen la ventaja de que solo cuentan con un parámetro y la desventaja de que tienen una desviación en estado estacionario. Controlador proporcional integral. En la mayoría de los procesos no se pueden controlar con una desviación, por tanto se debe controlar en el punto de control y en estos casos se debe añadir inteligencia al controlador proporcional para eliminar la desviación. En el siguiente diagrama se muestra cuanto más pronunciada es la curva de respuesta, significa que el controlador se hace más rápido. Además se ve en la siguiente figura una relación del controlador proporcional respecto a un cambio de desviación. Tipos de estructuras de circuito PID. Controlador PID paralelo. En este tipo de circuito PID paralelo intervienen las tres acciones, la proporcional, la integral y la derivativa, la cual es una forma de reordenamiento del circuito. La ecuación mostrada es la ecuación del controlador PID paralelo. Controlador PID no interactivo, estándar. En este circuito la diferencia es que solamente intervienen las dos funciones, la función integral y la función derivativa. La ecuación que se muestra es la ecuación del PID no interactivo. Controlador PID interactivo. En este circuito solamente interviene la tercera función, que es la función integral, la cual es una forma de reordenamiento. Ejemplo de sistema de control utilizando PID. Aplicación del sistema PID en una columna de fraccionamiento. La columna considerada a continuación es una columna piloto de destilación agua-etanol, la cual, con el resto de las variables claves controladas, dejamos dos entradas de control: el caudal de reflujo para controlar la concentración de etanol agua en el destilado y el caudal de vapor del reboiler para controlar la composición del producto de fondo, medida por la temperatura del fondo de la columna. Aplicaciones del PID. El siguiente video se muestran los controladores de temperatura, que son a 99 centígrados, 100 centígrados y otras temperaturas. Estos controladores entran en el circuito PID y se aplican para muchas aplicaciones, como la columna de fraccionamiento y para los intercambiadores de calor. Control de temperatura utilizando el PID. Este proyecto es un controlador PID de temperatura.
Este proyecto consta de un PIC16F877A que procesará nuestras señales, de un LCD que mostrará nuestra temperatura límite y la que tenemos actualmente. También contamos con un sensor LM35 de temperatura y un TIP31C, el cual nos proporcionará la potencia necesaria para encender y controlar nuestra bombilla, que nos proporcionará la temperatura necesaria para poder analizarla en el osciloscopio. Como nos podemos dar cuenta, en el LCD se muestran dos medidas. Una es nuestra temperatura máxima a alcanzar y la otra la temperatura actual que tenemos. En este momento nos damos cuenta que el ancho del pulso del PWM se está incrementando, ya que necesitamos la máxima potencia sobre el bombillo para que éste pueda alcanzar la temperatura necesaria. En el momento en que esa temperatura es sobrepasada, el ancho del pulso va a empezar a disminuir, ya que necesitamos menos potencia para que la temperatura vuelva a bajar y se empiece a estabilizar sobre la temperatura que ya habíamos escogido como nuestro límite. De esta manera podemos observar el funcionamiento práctico de un PDI y las ventajas que nos puede ofrecer sobre un control convencional. Conclusiones. Para tener una mayor exactitud a los controladores proporcional, función integral y función derivativa se utilizan aplicaciones más cruciales como el control de la presión, flujo, fuerza, velocidad, y en otras aplicaciones se utilizan los reguladores de velocidad de automóviles y también para el control de ozono residual en tanques de contacto.